Aquí estoy con Eileen, nuestro abracito. Eso nunca falta. ¿Qué significa ese abrazo? Siempre lo hacemos antes de empezar Ok. una escuela sabática las dos juntas. Es Muy el bien, muy refuerzo de bien. nuestra amistad. Ok, Claro. eso me gusta. Bien, Ajá. y como pueden ver, amigos, nos está acompañando el Ajá. pastor Samuel. Bienvenido, pastor. ¿Ya ¿Cómo lo está? escucharon? Hola chicas, qué gusto compartir esta lección. Contentos de poder compartir estos minutos con ustedes. Nosotros estamos todavía más contentos de tenerlo aquí de invitado por primera vez. Nosotras por primera vez. Claro, dos juntas. al menos con las coordinadoras oficiales de... Ah, son las oficiales. Nosotros Somos las empezamos. primeras, Ajá, somos las nosotros primeritas. empezamos. Debajo de ustedes están los demás chicos. Claro. Por eso va bien el proyecto entonces. Más o menos Sí, eso. ajá, es Bien. una historia media Esta larga. lección promete mucho y antes de comenzar vamos a tener una pequeña oración. Eileen, ¿nos haces el honor? Ok, cerramos los ojos, inclinemos la cabeza. Querido Dios, te agradecemos por este increíble día en el que estamos en comunión contigo, Señor, y tenemos un espacio para adorarte, Señor, y hacer un poco de la obra que nos mandaste a hacer, Señor, que este video pueda llegar a un montón de personas que te necesitan, que tal vez están alejadas de ti, y es momento que vuelvan, Señor, que se den cuenta que lejos de ti nada son y nada pueden hacer, Señor. Te agradecemos porque nos utilizas cada día como instrumento para hacer tu voluntad, Señor, ayúdanos a nunca alejarnos de tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, el título de nuestra lección es Verdaderos Adoradores. Ujú. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando escuchas este título? A mí, ¿qué es lo que se me puede venir a la cabeza? Tal vez los discípulos. Me hace acuerdo un poco a los discípulos, que Dios les estaba enseñando cómo adorar. O muchas veces adoramos, pero lo hacemos por costumbre y no de corazón. Claro, como una simple rutina y no algo que nos nazca. Usted, pastor, ¿qué opina? Bueno, me parece que cuando escuchamos la palabra adoración, la asociamos bien rápido con el tema de música, ¿no? De adorar, de alabar. Pero la música es una forma de adorar, pero no es la única forma de adorar, ¿no? Somos adoradores y nuestro objeto de adoración o a quien adoramos es Dios. Él, nuestro creador, es el que merece toda nuestra adoración. Claro. Bien, cuando, como dice el pastor, no le voy a negar que cuando escuchamos adoradores es con música, porque pensé en esa banda adventista de adoradores. Pero tiene razón. Eso es, o sea, uno piensa que cuando habla de adorar es de música, pero como dice, hay muchas otras formas de adorar. Y en esta lección vamos a averiguar que no solamente la alabanza es un modo de adoración, hay Claro, muchos muchas modos herramientas. distintos. Ajá. Bien, Empieza empezamos con un ajá. pequeño testimonio y su título es interesante, Sentirse querido. La historia comienza con una mujer llamada Kemba. Obviamente Ok. estaba casada con su familia, tenía un trabajo que había sido demostrado un liderazgo sobresaliente, había ganado premios. O sea, Kemba era la estrella de su empresa. Hasta que en cuestión de tiempo, imagínate, muchos años de trabajo para que en 5 minutos te despidan. Me muero. Se puede decir que todo el trabajo fue a la basura. Y no entendían el por qué. Y como suele suceder, la historia no solamente nos relata qué pasó, sino más un trasfondo. Resulta que había una mujer que estaba celosa del éxito de Kemba. E incluso a veces llegaba a hablar mal de su trabajo, como que ella había conseguido esa conmemoración por un soborno o por una clase de engaño. O simplemente ella se llevaba el crédito diciendo, yo soy la que hice el trabajo y Kemba simplemente me lo quitó, digámosle así. O sea, ella se llevaba todo el crédito y el mérito de que ella fue la que lo hizo cuando prácticamente no aportó nada. Y claro, cuando el jefe de cargo se fue y la mujer quedó como supervisora, no tardó mucho en despedirla, tipo por decir, voy a reclamar lo que es mío, que claramente no era suyo, sino era de Kemba. Claro que la noticia le afectó bastante a su esposo y no podían entender por qué fue esto. Claramente aquí podemos ver lo que se llama envidia y celos. Claro. Es evidente que cuando una persona consigue Muchas más veces- que tú, Muchas veces en un ambiente laboral pasa te mucho eso. sientes como que tienes que o Mucha ser grande y competencia. pisotear a los demás y que no te pisen. Ajá. O sea, o los pisoteas o te pisotean. Así es como ven ahorita las empresas y los trabajos. Es un poco cruel, pero es cierto. Y bueno, un amigo de Kemba le dijo que hiciera entrevista en otros sitios para que consiguiera un nuevo empleo, o sea, que no se quedara estancada. Sí, es un poco triste perder tu trabajo en lo que te has esforzado para que alguien te venga y te lo arruine todo. Pero dijo, no, tranquila, tú puedes hacer una entrevista y todo. Y ella lo hizo. Y de entre los mejores candidatos
le eligieron a Kemba por sus habilidades, su desempeño y todo lo que había hecho. O sea, aparte de las malas críticas que había recibido en su otro trabajo, ¿sabes a qué logró aspirar? A ser directora financiera. Se sentía también que la quisieran para ese trabajo y que no simplemente la toleraran. Hay una gran diferencia o una comparación entre estos dos trabajos que ha tenido ella. ¿Usted qué dice, pastor? ¿Qué opina de esta pequeña historia? Bueno, necesitamos sentirnos queridos. Por ahí va más o menos la historia, ¿no? Nos gusta sentirnos queridos. Dios está en busca de verdaderos adoradores. Nosotros necesitamos convertirnos en esos adoradores que el Señor requiere. Y aquí la pregunta para nosotros, para ir entrando en tema en el estudio de hoy, es: ¿yo soy un adorador? Es una pregunta. ¿La respondemos? ¿Sí? ¿Podemos hablar? Yo creo que sí, pero muchas veces, como todo ser humano, tenemos como que nuestros altos y nuestros bajos, ¿no? Claro. No siempre estoy bien espiritualmente. Lo importante es volver a Dios, ¿no? De corazón y volver a tener esa linda comunión con Él y volver a tener esa práctica de adoración, ¿no? Ese momento íntimo con Él. Claro. Esa es mi respuesta. Sinceramente, no todos tenemos la mejor comunión o adoración con Dios. Pero aquí, en esta lección, para ir haciendo apertura, Dios está buscando un grupo especial de personas. Busca verdaderos adoradores, aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. De hecho, yo voy a decir algo. Este programa a mí me parece que es una forma de adorar a Dios. Claro. Este podcast, y yo me siento muy bien haciendo esto. Yo siento que realmente haciendo este proyecto adoro y aporto al trabajo de Dios, ¿no? Interesante. Bien, ahora vamos a empezar. Vamos a ir a Juan capítulo 4, que ya sabemos de qué es la lección, que es acerca de la mujer samaritana. Uy, Juan 4 es uno de los capítulos más poderosos de la Biblia, porque todo el mundo cuando dice Juan 4, ¿cuál es la primera historia que piensas? La mujer samaritana. De hecho, nosotras, cuando empezamos a grabar el podcast, tuvimos una lección parecida de la mujer samaritana, ¿te Claro, acuerdas? tuvimos un enfoque, Ajá. o sea, fue las primeras lecciones que estuvimos grabando. Y ahora volvemos a tocar el tema. Y este capítulo es un testigo de cuán lejos Jesús puede llegar para llevar el evangelio a los perdidos. O sea, qué tan dispuesto está Jesús para dar el evangelio a todo el mundo sin excepción. Bien, como conocemos la historia, Jesús Claro, empieza contando que había una rivalidad, ¿no? Claro. Una rivalidad entre Los samaritanos y los judíos. Los samaritanos eran una mezcla de israelitas y extranjeros paganos, ¿no? Que con el tiempo habían adoptado muchas prácticas idólatras. Entonces, por eso tenían como que esa rivalidad. Tenían una rivalidad. Y no se llevaban bien. Entonces, se supone que un judío, así, un rabino, un maestro religioso, no se acercaba a hablar con un samaritano, ¿no? Pero la Era rivalidad como- era bien compleja, ¿no? Había una historia detrás de esa rivalidad. O sea, imagina que existe alguien con quien nunca hablarías, pero nunca hablarías por nada del mundo. Una persona con la que jamás ni siquiera serías capaz de sentarte a una mesa, ni siquiera compartir un vaso de agua, ni recibirle un vaso de agua si tuvieras tanta sed. Más o menos así era. O sea, Sí, era un extremo. no, era extrema. Es un rencor y un odio extremo. Prácticamente esto es lo que nos demuestra. Incluso dice que era un tabú cultural para un hombre judío y mucho más para un rabí hablar con una mujer samaritana. O sea, si quieres acercarte a una ya sentías como que... No, Aquí no, el folleto no. dice, un buen judío jamás trataría con un samaritano. Y aquí también viene la historia del samaritano que lo golpearon y pasó un rabí, un hombre religioso, y no lo ayudó. Nadie lo ayudó. Y fue un samaritano el que lo ayudó. Si me permiten, Sí. Permítame solo dar un poquito del contexto para entender un poco la rivalidad, ¿no? Porque va a ser bueno entender cuán profundo, cuánto se odiaban, por qué se odiaban y cómo es que Jesús decide hablar, ¿no? Permítame solo contar un poquito ese contexto histórico, porque había una división bien profunda entre esos dos pueblos, así bien profunda. Era imposible cruzar esa barrera. Por años nadie había cruzado esa barrera que Jesús se atrevió a cruzar ese día. Los judíos, ellos veían a los samaritanos como impuros,
¿no? Los veían como impuro, era una mezcla indeseable. O sea, no, al judío le daba un poco de asco ver a un samaritano, literal. Imagínense que era así de repugnante, así que no era tan sencillo el negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque siglos atrás, y ahí empezó el problema, se habían unido después de un cautiverio, del cautiverio asirio, y había un problema que con el tiempo fue creciendo. Y entonces esto hizo que los samaritanos adoptaran prácticas religiosas mezcladas con idolatría, los samaritanos. Entonces para los judíos eso era inaceptable, ¿no? No podrían, era repugnante. Por otro lado, los samaritanos también tenían razones para mantener esa distancia, ¿no? Porque después de otro cautiverio, que era el cautiverio de Babilonia, ellos intentaron frenar la reconstrucción del templo que estaba en ruinas en Jerusalén. En fin, había historia de por medio de problemas que los dividían terribles. Nadie se atrevía a cruzar esa barrera. Y ahí es que aparece Jesús. Jesús rompe una barrera inmensa de que por siglos había estado allí. De que esta gente Rompe este tabú, ¿no? Claro. Jesús estando en esta tierra rompió un montón de tabús igual. Exacto, Ajá. incluso aquí en esta historia con solamente, con estas palabras rompió muchas reglas culturales entre los samaritanos y los judíos. Y no se olviden que la mujer y no se olviden que va a conversar con una mujer. Es otra barrera. Y tenía varios maridos, que esa es otra barrera. O sea, Jesús va a romper todos los esquemas en este diálogo, por eso es importante. Exacto. Aquí la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? O sea, la samaritana recalca lo que ella es y recordándole que él es un judío. O sea, indirectamente le dice, soy samaritana, tú eres judío, ¿por qué me estás hablando? Utiliza dos palabras muy importantes, mujer y samaritana. Y samaritana. Recordemos que en esos tiempos, las samaritanas, aparte de que no eran muy bien recibidas, las mujeres peor. Claro. O sea, digamos que había una discriminación completamente machista o sexista. Yo creo que era también un poco más allá de eso, porque a ella, las mujeres, ella iba al pozo en una hora exacta en la que nadie estaba, en la que ninguna mujer iba a buscar agua, porque no solamente tenía el rechazo del pueblo judío, sino también tenía el rechazo de las mujeres de su propio pueblo por haber estado con muchos hombres, ¿no? A lo mejor, no sé, quizás en un momento se metió con uno de los maridos de ella, o sea, entre esos 5 hombres. Por eso es que ella iba en ese momento. Digo yo, no puedo afirmar ni asegurar nada. Por eso iba a tal hora cuando nadie más iba a beber agua, porque no quería que de repente le empezaran a mirar o a señalar, o incluso a juzgar por ahí susurrando en silencio. Claro, entonces así que ella prefería ir sola que pasar vergüenza. Realmente se le hacía algo increíble que un hombre le esté pidiendo agua, ¿no? Entonces Jesús le responde, no tienes idea de quién es el que te está pidiendo agua. Si lo supieras, tú le pedirías a él agua viva, que sacia la sed espiritual del alma. Ahí como que empiezan a tener esta charla, esta conversación importante. Esta conversación se vuelve un poco más íntima. Incluso en ese momento que estaba conversando con ella, le revela que sabe que estuvo con 5 hombres. Claro. Y que actualmente con el que estaba no era su marido, sino que era su pareja, su novio. Y ella quedó sorprendida porque cualquiera que supiera eso, automáticamente ya le estarían señalando, pero no. Claro. Jesús no la juzgó. Jesús, aún sabiendo eso, no la juzgó. Claro, no la iba a juzgar porque sabía que ella necesitaba ayuda o que necesitaba esa agua viva para saciar su sed. ¿Cuál sería la sed en ese momento? La soledad, la tristeza, el rechazo. Si nada vas a hacer una sed así gigante que ella estaba sintiendo en su corazón. Imagínate la reacción de la mujer al saber eso. Claro. O sea, cualquiera se avergonzaría en su momento. ¿Cómo sabe él que yo estaba así, que ella estaba con tales personas? Pero no, ella se sorprendió. Aún sabiendo eso, la recibió por completo. Dame agua, no te preocupes, yo te daré esa agua de vida para que no vuelvas a tener sed nunca más. Claro. Y aquí vemos también cómo Dios, a lo largo de su ministerio, se juntó con personas que por ahí los profetas o los estudiantes de la Biblia en ese tiempo no se iban a acercar a esa gente. Los estudiantes y los rabinos. Los cobradores de impuestos. Enfermos, cobradores de impuestos, dijiste. Las prostitutas también. Con María, que al final terminó siendo con personas enfermas, las personas enfermas de lepra también estaban también excluidas, o sea, se juntó con un montón de personas que
Dirían que ese tiempo era como una plaga o como una enfermedad. Claro, y muchas veces nosotros también somos así, como ese tipo de personas que no nos queremos acercar a las personas que tal vez de apariencia no se ven bien o nos han contado cosas malas de ellos. Y tal vez son las personas más probables de llevar la palabra de Dios a otras partes, ¿no? Eso también es muy bonito. Podemos sacar Dios, aquí de verdad que no una juzgaba lección para nada. principal. Una primera idea es que Jesús derriba prejuicios y que Él nos acepta sin importar nuestro pasado. Que Él nos acepta sin importar quiénes somos, ¿no? Hay un desafío grande aquí porque Jesús rompe cualquier barrera y habla con esta mujer, que era la mujer samaritana. Y eso nos quiere decir que el Señor está dispuesto a aceptarnos a cada uno de nosotros y que no importa cuál haya sido nuestro pasado, nuestra historia, nuestro contexto hacia atrás. El día en que nosotros decidimos ir a Jesús, Él nos recibe con los brazos abiertos. Entonces acá volvemos rápidamente. Tocan el tema, Dios y la samaritana tocan el tema de esta controversia, ¿no? Con respecto a la adoración, el lugar para adorar. Porque recordemos que volvemos a esta rivalidad que tenían, ¿no? En el ese versículo monte donde 20, estaba ¿no? el pozo, adoraban los samaritanos. ¿Cómo? En el versículo 20 digo, en Juan 4:20. Ahí dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que de Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí empieza la controversia. O sea, se puede decir que esta es la razón por la que pelean, porque sus lugares de adoración son completamente diferentes o sus doctrinas son muy diferentes a lo que deberían ser. Era lo que yo les contaba anteriormente, ¿no? Les decía que los samaritanos tenían razones para mantener esa distancia con los judíos, ¿no? Porque ellos construyeron otro templo, los samaritanos, otro templo. Y los judíos tenían otro templo. El uno estaba en Jerusalén y el otro estaba en el monte de Gerizim. Entonces, los unos creían que se adoraba en un lugar y los otros creían que se adoraba en otro lugar. Entonces, la mujer en ese momento aprovecha para traer justamente ese tema que los dividía y los trae a la mesa y le hace la gran pregunta a Jesús. ¿Es en este monte, es decir, aquí donde adoramos los samaritanos, o es en Jerusalén? ¿Dónde debemos adorar? Claro, y ahí Dios le dice que lo que importa no es dónde adoramos, sino el espíritu con el que adoramos. Y la verdad que está en el centro de nuestra adoración, ¿no? Claro, o sea, esto da a entender de que en sí el sitio no importa dónde es que vayamos a adorar. Podemos estar adorando, podemos hacer, un ejemplo, una iglesia, una pequeña iglesia aquí, adorar a Dios, o puede ser en el campo, adorar a Dios. No importa en qué sitio, lo que importa es que tú adores a Dios. Tú demuestres, Señor, gracias por permitirme adorarte, por permitirme alabarte, Señor. Puede ser en el campo, puede ser en una montaña, puede ser en cualquier lugar, mientras tú adores a Dios y demuestres el espíritu con el que adoras. Eso es lo que busca Dios, a una persona que adore sin medidas. Siempre podemos adorar a Dios. Mientras tengamos vida, siempre vamos a poder adorar a Dios, ¿no? No hay como que, no hay una excusa. No hay como una excusa para decir, para no poder adorarlo, ¿no? No hay ninguna excusa. Entonces Dios está buscando ese tipo de personas, que no les importe el lugar, sino que les importe adorar, no el lugar donde lo van a hacer. Bueno, tampoco nos vamos a ir a un extremo, ¿no? Tampoco te vas a ir a orar a una discoteca, ¿no? Bueno, tampoco nos pasemos de límites. Claro, pero Dios, por ejemplo... Hay quienes iban a la discoteca a buscar la tentación para vencerla, dice. Claro, para afrontarla. Terminan mal ahí. Porque, por ejemplo, muchos jóvenes hoy en día estamos como que muy acostumbrados a veces a la comodidad, ¿no? Claro. Buscamos la comodidad y... O la conformidad. Entonces, estamos en un lugar en el que por ahí no estamos acostumbrados a estar, pero Dios nos mandó a estar en ese lugar para cumplir una misión que pertenece a la parte de adoración, y no queremos porque no estamos cómodos. Entonces Dios no busca eso. Dios busca personas que lo quieran adorar, no importa el lugar. Que estén dispuestas a adorar sin medidas. Claro. Por esto, eso se llama verdadera adoración. No importa en el sitio, en el lugar o la condición en la que estés, siendo alguien de alto rango o siendo una persona de bajos recursos, tú tienes que adorar a Dios. Tienes que agradecerle por lo que Él te ha ofrecido. Y recalca también otra cosa, no solamente el lugar. Jesús reveló
que lo que importa no es dónde adoras, sino también a quién adoras, ¿no? Eso también es algo súper importante, es un punto importante porque en este mundo hay diferentes religiones, ¿no? Claro. Y en este tiempo también había diferentes religiones. Algunos adoraban a dioses de piedra, otros adoraban a dioses de oro, ¿no? Entonces Jesús revela eso, que también lo que importa es a quién adoras, ¿no? Exacto. Hay bastantes aspectos hermosos en esta historia de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Es difícil describirlo. En Juan, del 4 del 1 al 26, esta conversación es la más larga registrada en las escrituras que Jesús tuvo con alguien. Más Incluso, larga, ajá. incluso con su familia, con sus discípulos. No, la conversación más larga que tuvo fue con la mujer samaritana. Esta mujer se puede decir que es la primera forastera en el libro de Juan. O sea, no es una mujer judía, no se topó, no, es una mujer samaritana con la que se topó y con la que tuvo una charla. Y ahí Y Jesús se va a le revelar reveló a él mismo. que era el Mesías. Se va a revelar, ajá. Ante una mujer pecadora, ¿no? ¿Y sabes qué es Claro, lo más maravilloso? Que fue la primera mujer que se convirtió de inmediata. inmediato. Ajá. O sea, el héroe le tomó meses entender, no, al instante Ajá, supo, ahí nos damos este es el cuenta. Mesías. Nos damos cuenta que a veces las personas que nosotros creemos que son menos probables, en realidad son las que están más sedientas de Dios, ¿no? Más sedientas del Espíritu Santo. Exacto. Y esta mujer después de esto va y busca Va a sus la ciudad, vecinos, les ajá. cuenta lo que ha vivido. Este señor conoce mis pecados, es el Mesías. O sea, a pesar de que lo que había pasado, él dice, es el Mesías, él nos ofrece el agua de vida. Ella fue a proclamarlo más pronto a la ciudad, encontrar Mesías y él me habló, sin excluirme. No lo hizo. Claro. Cómo Dios te ofrece esa comodidad, ¿no? Esa tranquilidad de hablar con Él, de hacerle tus preguntas, de transmitirle tus dudas, ¿no? Esta mujer samaritana se abrió con Jesús, se sintió cómoda con Él y le hizo las preguntas sobre el templo, ¿no? Sobre esta rivalidad que tenían, porque sintió que Dios no la estaba juzgando, ¿no? Claro. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar ante este tipo de personas, ¿no? Yo creo también. Quiero recalcar algo. Como sabes, la lección se llama De vuelta al altar. Claro. Y hay algo importante en esto. Desde los inicios en el Edén, los altares han sido lugares de devoción, consagración y compromiso con Dios. O sea, los altares desde mucho tiempo es un lugar donde tú puedes adorar a Dios sin problema o puedes comunicarle algo. Y ya sabes que, ya ves, estás viendo que en estas lecciones siempre andan mencionando algo con respecto a consagrarse o adorar o con respecto a un altar. Nos está recalcando para volver a adorar a Dios sin tener que pensar en lo que nos dicen, en lo que hacemos o ser conformistas. No, nos dice, adoremos a Dios, no importa las circunstancias. Y acá hay algo que dice, una cita de Elena de White que me encantó, que dice, los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado, ¿no? Claro. Es una cita más, hace referencia a lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Que Dios dice que no importa el lugar, ¿no? Sino que lo adoremos y que lo adoremos de verdad, que lo adoremos de corazón. Exacto, es algo precioso, porque nos da a entender que Dios busca adoradores cuya vida entera sea un acto de adoración, a quienes el Espíritu guíe la verdad y que vivan la verdad por el poder del Espíritu Santo. Exactamente. Nos podemos referir a esto como... Voy Dame la a mano. tomar de ejemplo al Ajá. pastor. ¿Usted es adventista de cuna o...? Soy adventista de cuna. Bueno, digamos que no lo haya sido, pero su vida... Porque parece que no ha sido. No importa. Digamos que a pesar de eso, siendo adventista de cuna o no, porque a veces sí suelen decir que como soy adventista de cuna, no siempre, a veces no siempre se quedan en la iglesia, pero haz de ejemplo esto, el pastor siguió adorando a Dios, no importaba las circunstancias, ya sea situación económica o social o lo que sea, no, el pastor es un ejemplo de que su vida entera la dedicó adorándole al Señor, haciendo cosas para Él. Le dijo, Señor, que se haga tu voluntad, yo te voy a adorar y yo voy a enviar el mensaje. Porque eso es lo que busca, un acto de adoración a quienes el Espíritu guíe a la verdad y que vivan la verdad por el poder del Espíritu Santo. Exacto. Muchas personas, siendo pastores o no, pueden demostrar que son adoradores.
siendo adventistas de cuna, haciendo no, haciendo tales cosas o no. Hay que demostrar que estamos dispuestos a adorar a Dios o a mostrarle una vida de servicio. La pregunta que debemos hacernos aquí es ¿cómo estamos adorando a Dios hoy? ¿Cómo estamos adorando, no? A veces pensamos que la adoración es un acto de un momento o es cuando voy a la iglesia, ahí estoy adorando, ¿no? Pero en realidad la adoración es todos los días. Yo todo momento de mi vida estoy en constante adoración a Dios. Cada cosa que yo hago habla de a quién yo adoro. Ahora, hoy día no tenemos dioses paganos, no tenemos altares, pero sin embargo, el ser humano por naturaleza adora. Adoramos por naturaleza a cualquier cosa. Reflexionen un poco ahí ustedes en su realidad. ¿A qué cosas, qué estás adorando? ¿A qué le dedicas más tiempo? Allí está tu foco de adoración. Ojalá que sea Dios. Claro, si tú estás más involucrado en las cosas de Dios. Es como ese versículo que te dice, donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Sí, ahora, hagamos un autoanálisis. Piensa por un segundo. ¿A qué le dedicas más tiempo? Ojalá que sean las cosas de Dios y a la iglesia. Si no es Dios y la iglesia, piensa, a esto le dedico más tiempo. A eso estás adorando. Porque adoración no es un evento, es una experiencia diaria, constante. Yo todos los días me rindo a aquel ser a quien mi cabeza adora. Ojalá sea Dios, así tiene que ser. Una costumbre también o una rutina, ¿no? Quiero recalcar algo con respecto a lo que ¿Sí? dijo el pastor de respecto a la adoración, con unas cifras que resulta que en 2017 y 2018 la Iglesia Adventista del Séptimo Día encuestó a más de 60,000 miembros de la iglesia en todo el mundo. Sí. Y ¿sabe qué? De ese total, 17,970 eran adultos jóvenes de 21 y 35 años. Y según los datos recopilados de esta encuesta, los jóvenes adventistas tienen dificultades para pasar tiempo diario con Dios. Significa que solo el 59% de los miembros adultos jóvenes encuestados oraba al menos una vez al día, fuera de las comidas, y el porcentaje de quienes leían diariamente la Biblia era aún menor, era el 41%. Las estadísticas son Además de alarmantes. 60,000 personas. Claro, yo digo, ¿cómo puede ser posible esto? Nosotros siendo los jóvenes que tenemos una de las tareas más importantes de llevar la palabra de Dios, de cumplir con este deber, con esta tarea, ¿cómo estamos tan bajos espiritualmente, ¿no? Y también voy para los adventistas de cuna, ¿no? Muchas personas creen que porque nosotros hemos nacido en la iglesia, no tenemos que tener un encuentro real con Dios, y no es así. Podemos estar en la iglesia durante mucho tiempo y durante toda nuestra vida y no haber tenido un encuentro real con Él, ¿no? Ahora que tocas ese tema, permíteme comentar un poquito aquí, ya que no me han dejado hablar mucho. Hablan bastante ustedes dos, son terribles. Disculpe. El problema de quienes nacemos en una iglesia, puede ser adventistas, y un saludo para nuestros amigos que escuchan este video y que no son adventistas, que son de otra denominación. Somos igual, somos hijos del mismo Dios. El problema de quienes nacemos en un hogar cristiano, que heredamos ciertos principios, es que muchas de las cosas que esos jóvenes hacen solamente son por repetición, porque así crecieron en el hogar, por costumbre, pero no han tenido un encuentro real con Cristo. Por eso que si alguien que nació en un lugar que no era cristiano y cuando estaba en la adolescencia o joven recién se conoció con Jesús, esa persona se agarra tan fuerte de Cristo y avanza. Y aquí el mensaje es para quienes crecieron en una iglesia y que solo heredaron el cristianismo de sus padres. Si tú no buscas tener una experiencia real con Dios personalmente tú, vas a continuar yendo a la iglesia pero vacío, guardando el sábado si eres adventista pero sin encontrarle sentido, y haciendo muchas cosas pero solo por rutina y no porque estés convencido realmente de que es así, ¿no? Ibas a decir algo. Exacto. Y yo tengo un pensamiento. Yo creo que los que hemos nacido en la iglesia, los que hemos sido cristianos desde muy chiquitos, tendemos más a alejarnos de la iglesia que los que han estado en el mundo y ahora están en la iglesia, porque nosotros no conocemos eso, es algo desconocido para nosotros, entonces nos da curiosidad, nos dan ganas de conocer eso. En cambio, las personas del mundo ya vuelven a los pies de Jesús sabiendo las cosas que se viven en el mundo, ¿no? Uh-huh. Por eso, ahí hay un desafío. Si tú eres
adolescente, joven, no has probado el mundo, como dice ella, primero que no lo hagas, porque allá afuera no hay nada bueno. Allá afuera solo hay vacíos profundos, heridas. Tú vas a irte y luego vas a volver, solo que vas a volver herido, roto, quebrado, traicionado, en fin. Y Dios igual te va a coger en sus brazos, te va a vendar, te va a abrazar y te va a decir, mira, yo te quise evitar eso. Claro, somos tan testarudos que igual queremos experimentar. No hay nada bueno allá afuera. No te vayas, quédate aquí. ¿Por qué pasar por eso para darnos cuenta que nuestra vida real es al lado de Dios? ¿Por qué pasar por todos esos problemas que nos podemos ahorrar para... El ser humano es así, para darse cuenta que realmente lo tiene todo al lado de Dios, que su vida no tiene propósito sin Dios, ¿no? Por eso Dios busca a esos verdaderos adoradores. Y solamente para, ya mismo creo que va a ser el cierre, recordemos qué fue lo que Jesús le dijo a la samaritana. Porque le dijo, versículo 21, Juan 4:21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, la disputa, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y esas dos palabras son importantes que estudiemos, espíritu y en verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a una buena adoración. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos reprende, el que nos capacita. Y la verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad la encontramos en la Biblia. Entonces, mi verdadera adoración para con Dios es aquella adoración que está basada tanto en la Biblia, que es la verdad, porque dice la Biblia, tu palabra es la verdad, y guiado por el Espíritu Santo. Son cosas que van de la mano. Van de la mano. No puede ser lo uno sino otro. Porque el Espíritu Santo es el que te enseña. Y solo un dato ahí. El Espíritu Santo fue el que reveló la Biblia al profeta, ¿cierto? El que lo inspiró para que el profeta escribiera. El mismo Espíritu Santo no nos revela a nosotros nada, sino que nos ilumina la mente. Y yo oro, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, ilumíname. Y voy al texto porque es la verdad. Mientras yo tengo esa dinámica de la guía del Espíritu Santo y la Biblia, que es la verdad, la palabra de Dios, entonces allí yo soy un verdadero adorador. Es bello. Y nos da a entender que el verdadero núcleo de la adoración no se mide por las horas que leemos la Biblia o las que leemos la matutina. O sea, digamos, le voy a dedicar 15 minutos, leo normalito, ya está. O si leo 20, voy a ser una persona que adora. No se centra solamente en ese tiempo que le dedicamos al momento de la lectura, sino lo que sentimos. Decimos, claro, Dios me está intentando decir esto o me está enseñando tal cosa. Es lo que entendemos y lo que explicaremos a los demás. Porque la adoración es transmitir el mensaje. Así es como el versículo que dice, y llevad el evangelio, y de predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Porque no solamente se limita a un grupo de personas, no, a todo el mundo hay que predicar la palabra, mostrarle lo que es adorar a Dios, el placer o la felicidad de adorarlo. Es algo que no se puede comparar con cualquier otra cosa. Por eso, sin el Espíritu, nuestros tiempos de adoración serían rutinas completamente secas. Pero cuando el Espíritu está presente, nuestra adoración nos conectará con Dios. Incluso nuestros hogares se pueden convertir en pequeños santuarios donde Dios descenderá a morar con nosotros mientras lo adoremos. Como dice, donde 2 o 3 estén, ahí es donde yo estaré. Necesitamos orar más por el Espíritu, pedir más por el Espíritu Santo. Yo no sé cuándo fue la última vez que oramos pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe, pidiendo. Las estadísticas revelan que muy poco oramos, muy poco pedimos por el Espíritu Santo. Y no hay forma de poder vivir una vida si no es guiada por el Espíritu Santo. Un adorador verdadero todos los días vive en compañía del Espíritu Santo y leyendo todos los días la palabra, que ahí está la verdad. Así que eso necesitamos incorporar urgentemente. La guía del Espíritu Santo y la Biblia. El verdadero culto, de esa manera va a transformar nuestra vida. Pero si seguimos, como ella decía, teniendo encuentros con Dios bien superficiales, de 10 minutos, 15 minutos, rápido, porque se me va el tiempo, de esa manera no soy un verdadero adorador. Y Dios no busca esos adoradores. No hay forma. Y la adoración a Dios es de todos los días. Tienes que adorar cada cosa que haces.
No solamente cuando estás en el culto personal. Cómo ayudas a otra persona. Todo lo que haces. Ahí dice la Biblia que hay que hacerlo para la gloria de Dios. Así que eres un adorador las 24 horas del día. Eso hay que extenderlo aquí. Porque a veces pensamos que solo adoramos en la iglesia. Cuando salgo de la iglesia, ya no soy adorador. Soy otra persona. No, el verdadero adorador es adorador en la iglesia, fuera de la iglesia, en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, no hay forma de que un adorador que tenga eso en la cabeza entre a una discoteca, que era lo que ustedes decían al inicio. Si entró allí, simplemente no es un verdadero adorador. Se desconectó de esa fuente que es la guía del Espíritu Santo. Porque si tú estás con el Espíritu Santo, Él te va a guiar no por esos caminos, te va a guiar siempre por la senda de la verdad, porque Él es el que te va a convencer, esto es malo, esto es pecado, esto haz, esto no haz. Si somos guiados por el Espíritu Santo, nuestras vidas serán transformadas. Ok, para ir culminando, una pregunta para los que quieran responder en comentarios. Dice, cuando Jesús se acercó a la mujer junto al pozo, estaba cansado y sediento. Tú, ¿qué tan dispuesto estás a compartir el evangelio cuando estás cansado y necesitas refugio? O sea, ahí respondan, ahí escriben en la caja de comentarios qué es lo que opinan, o sea, qué tan dispuestos estarían a compartir la palabra sin importar si están afligidos, si están desmoronados o acabados, aún serían capaces de compartir este evangelio hermoso que Jesús nos dio. Claro, Jesús era un ejemplo bellísimo de cómo aún estando cansadísimo y siendo una persona muy solicitada, en todo momento él predicaba, ¿no? Sin importar. Compartiendo la palabra con amor. ¿Saben qué leí el otro día? Que Jesús, cada vez que estaba cansado físicamente, porque antes tenía que caminar para predicar, ¿no? No había forma de... Dice que Jesús iba y oraba. Y cuando regresaba de orar, ya regresaba transformado, como con nuevas fuerzas, revitalizado. Así que ese es un gran ejemplo de Jesús también. Antes de cerrar, me gustaría decir unas palabras finales, ya que no me dejaron hablar mucho. Solo unas palabras finales. Necesitamos compartir este evangelio con todas las personas. Hay que romper cualquier barrera que nos divida, porque a veces decimos, yo soy adventista. No. Somos hijos de Dios, necesitamos romper esa barrera y llegar al mundo. Necesitamos predicar el evangelio. Solo que, muchachos queridos, si yo no siento ese evangelio real aquí en mi corazón, no tengo nada que compartir con otro. El momento en el que yo en realidad me enamore de este evangelio, el momento en que yo conozca ese Dios de amor, yo voy a querer compartir con otros. Revisemos ahí, para todos los jóvenes que nos ven. ¿Estás compartiendo el amor de Dios? ¿Todos los días haces eso? Ojalá que lo estés haciendo. Si lo haces, gloria a Dios. Pero si tú dices y eres consciente, no estoy compartiendo el evangelio, estoy dedicado al trabajo, al estudio, otras cosas, y no estoy dedicando tiempo para compartir el amor de Dios, entonces algo está pasando allí. Porque mira, evangelio significa buenas noticias, ¿cierto? Eso sabemos. Las buenas noticias. No hay mejor noticia que el evangelio. Se supone que Cristo vino, murió, resucitó, intercede por mí, vendrá, me llevará al cielo y voy a vivir la eternidad con él. Ese es el evangelio. Y eso se supone que es la mejor noticia del mundo. Si esa es la mejor noticia del mundo y eso tú crees, deberías estar contando eso a todos. Por ejemplo, si te regalan hoy un iPhone, el último iPhone, ¿qué harías? Si te regalan un carro último modelo, ¿qué harían? ¿Se quedarían callados? Una foto, lo subes, WhatsApp, todas tus redes sociales, Instagram, para que sepan que es tuyo. Porque el ser humano, cuando le pasa algo bueno, quiere compartir eso con otros. La mujer samaritana le pasó algo increíble en el encuentro con Cristo, así que no se quedó callada y fue a compartir. Si el evangelio es tan bueno, ¿por qué no lo estoy compartiendo? O dos cosas, o no es tan bueno, o yo todavía no lo he experimentado como lo experimentó la mujer samaritana. Porque el momento cuando yo viva el evangelio, me enamore de Cristo profundamente, sé convencido de que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, lo primero que haré es hablarle a todo el mundo lo que Cristo está haciendo en mi vida. Para eso necesitamos buscar de Él a través de su palabra, guiados por el Espíritu, me convertiré en un verdadero adorador todos los días y hablaré del mensaje de Cristo a todo el mundo. Ahí está. Sería experimentar el evangelio de verdad. Es que necesitamos vivir el evangelio. Necesitamos creer. Esto tiene que ser real. Experimentarlo. Si no lo experimentas... No es algo de que te cuentes. O sea, te cuentas, no. Sí te queda algo, pero es algo de que tú experimentes. Si no lo vives, por más que tus padres te hayan inculcado, no tiene sentido. Tengo que vivirlo. Porque la fe es individual. Que no te lo cuenten, vívelo. Y solo cuando lo vivas... Vívelo.
Y es lindo, amigos. Es lindo, es lindo. Antes de finalizar, ¿vas a mandar saludos vos, Bianca? Saludos. Mando saludos a mi mamá, que la quiero mucho, también a mi compañera Aileen. Y a quién más, a Madelina y Rebeca, que las quiero mucho, son amigas íntimas muy mías. Yo de verdad las quiero, pero nadie igual que tú, Aileen. Entonces, eres la número uno. Ya, más vale. Yo quiero mandar saludos a mi hermana que me está viendo desde allá, de Argentina. Te quiero mucho. Gracias por verme, por apoyarme en este proyecto que estoy haciendo, que es para honra y gloria de Dios. También le quiero mandar saludos a su novio, que se llama Paul, que él también es muy fan del programa. Y él le mandaba saludos antes. Muchas gracias por siempre vernos y apoyarnos, ¿no? Yali y Paul, muchas gracias, los queremos. Te extrañamos, Yali, por aquí. Muy bien, hacemos la oración para finalizar. ¿La haces vos? Sí. ¿La hace el pastor? ¿Quieres extender la oración, pastor? Vamos a ¿Oración orar. final? Está bien. Listo. Por lo menos la oración me dejaron al final. Vamos a orar. Padre querido, gracias por la lección de hoy. Te pido, Padre, que nos ayudes a convertirnos en verdaderos adoradores. Adorarte es entregarte todo lo que somos todos los días. Y cuando abrimos la Biblia tenemos suficiente evidencia para adorarte. ¿Cómo no adorarte? Si nos creaste, nos redimiste, entregaste tu vida, nos quieres llevar al cielo a vivir contigo 1000 años, nos vas a dar una tierra nueva y transformada, prometes estar con nosotros toda la vida por la eternidad, nos prometes dar un lugar sin muerte, sin llanto, sin dolor. ¿Cómo no adorarte con todo eso? Permite, Padre, que cada cosa que hagamos sea para tu gloria, para tu honra. Que donde vayamos, escuela, trabajo, familia, siempre nuestra vida sea un testimonio de que somos tus adoradores. Santo Espíritu, guía nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy Cuídense. bien, chicos. Pastor. Ajá. La próxima espero me dejen hablar. pastor. Chao. La próxima. Significa que va a haber una próxima. A ver, una próxima, pastor, igual. Muchas Cuídense, gracias. un gusto. Las ganas. Que se suscriban, no han Ahí dicho para que se que tengan suscriban. ganas. ¿Ah? Para que tengas ganas. Claro. Así, suscríbanse, Dale redacción, like. dale like, comparten y comenten. Los queremos. Cuídense. Chao, nos vemos. cuídense. Chao, chao,